El siguiente material tiene como finalidad dar a conocer y explicar algunos conceptos o términos en la comunicación. En el proceso de comunicación existen dos elementos fundamentales para que ésta pueda llevarse a cabo: el emisor y el receptor. El receptor es aquella persona a quien va dirigida la comunicación. El receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos utilizados por el emisor, es decir, descodifica el mensaje que recibe del emisor. Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. El nivel de comprensión literal es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores. Además, sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. El nivel de comprensión inferencial es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. El nivel de comprensión crítica implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Hay que tener en consideración el contexto de lo escrito, ya que nosotros podemos estar leyendo algo que fue escrito por un escritor en un contexto cultural que es distinto al nuestro. De cierta manera, se deben cuestionar las afirmaciones hechas por el escritor y no aceptar al pie de la letra tal y como está escrito en la lectura. Debemos comparar lo ya escrito con otros trabajos que traten el mismo tema y buscar que sea consistente con lo que otros autores afirman del tema en cuestión. También es importante evaluar las fuentes que el escritor ha usado a la hora de redactar el trabajo que estamos analizando. La metacognición es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestras estrategias cognitivas. Puede definirse como pensar sobre nuestro pensamiento. Además, implica el control y supervisión de nuestros propios procesos cognitivos cuando aprendemos. Esta capacidad se puede desarrollar y se asocia con la inteligencia y con el éxito académico. Por eso, es un tema que se aborda y se trabaja desde la psicología educativa principalmente. La metacognición se refiere a la capacidad de los seres humanos para reflexionar sobre sus propias experiencias cognitivas y regularlas. Este proceso parece estar dentro de nuestras funciones ejecutivas, que son aquellas capacidades relacionadas con la supervisión y regulación de los procesos cognitivos, es decir, modular la atención, la memoria del trabajo, planificar, inhibir conductas, controlar emociones, etc. La metacognición se compone de tres elementos característicos. El conocimiento metacognitivo es lo que sabemos sobre nosotros mismos y los demás en cuanto a la forma de procesar la información. Incluye tanto el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos como estudiantes o pensadores, así como los factores que influyen en nuestro rendimiento. Esto se denomina conocimiento declarativo. También engloba el conocimiento procedimental, es decir, lo que sabemos sobre nuestras estrategias y procedimientos para hacer diferentes tareas. Por último, incluye el conocimiento condicional, que se trata de saber cuándo y por qué utilizar el conocimiento declarativo y procedimental. La regulación metacognitiva se lleva a cabo a través de tres habilidades: la planificación y selección adecuada de estrategias, la supervisión del propio desempeño y la evaluación del resultado obtenido.
En esta última se puede reflexionar sobre la eficiencia con la que se ha hecho la tarea. Puede implicar la reevaluación de las estrategias utilizadas. La experiencia metacognitiva se refiere al ejercicio metacognitivo en sí que realizamos durante un esfuerzo cognitivo. Una estrategia didáctica para ser un receptor competente está basada en 3 puntos: escucha activa, empleo de gestos y reforzar con palabras. El primer punto indica que escuchar no significa dejarse avasallar por el discurso del otro interlocutor. Hay que hacerlo de una manera activa. Esto significa adoptar una postura atenta, abierta, que le dé a entender al emisor que su mensaje es, en ese momento, lo más importante para el receptor. El segundo punto quiere decir que es recomendable que el receptor del mensaje emita diversos gestos para demostrar su interés en lo que está escuchando. Deben ser, en cualquier caso, gestos no muy notorios, como por ejemplo un movimiento de manos o un asentimiento con la cabeza, de modo que la otra persona no pierda el hilo de lo que está hablando. El tercer y último punto se refiere a que en ciertas conversaciones es recomendable que el escucha se enfatice con palabras cortas, un sí, un entiendo u otras similares, sin que lleguen a interferir demasiado en el curso del mensaje, para reforzar la idea de que se está prestando atención. Un primer problema que salta a la vista consiste en que la estética de la recepción no es actualmente ni una disciplina ni un método, sino un cúmulo de teorías y enfoques distintos que tienen en común el ocuparse de la recepción y el efecto de la literatura. La teoría de la recepción necesita de los elementos metodológicos que le permitan saber cómo se ha percibido y valorado la obra en el transcurso de la historia y contar con las categorías descriptivas para detectar de qué manera algún tipo de literatura o una obra se constituyen en un objeto mediador entre la cambiante actitud receptiva y la influencia de las normas estéticas en el lector de una época. Esto tendría que partir de la necesaria interdependencia entre producción y recepción con instrumentos metodológicos que contribuyan a la solución de este problema.